Esto es De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Gab, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Estoy tratando de mejorar cómo hacemos nuestras entradas, ya que tengo prohibido gritar y tampoco va a ser la ridiculez de ASMR cada vez. No es prohibido, simplemente alejarte el micrófono, Gab, es porque satura el audio. No vamos a tener esta Pero discusión de nuevo. Ya, no vamos a, ya mira, no están vamos a tener, arruinados mis saludos para siempre. no vamos a tener esta discusión de nuevo y nos estamos quedando sin este saludo efusivo, sin esta energía que es la que nos ayuda a romper la inercia y arrancar con el podcast, A pero ver, grita tú. no ¿Sí? es not my thing, no se me da, creo Te voy que a no. obligar. Grita tú. En algún otro momento prepararé algún tipo de grito de guerra. Hola, ¿qué tal? No sé, pero creo que podemos arrancar el podcast de hoy, ¿no? Sí, chica. Hola, ¿cómo están, maldita sea? Anda, dirige esa ira, ese enojo. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿y cómo estás, mi casa? Bien, disfrutando de estos días de puentes, que sí, otra vez voy a decir que estamos grabando el lunes de Benito Juárez, pero la verdad disfrutando El muy lunes del rico los Veno. puentes. Ah, mira, excelente día para conmemorar una Ay, sí, persona con un nombre de 4 letras. el Veno, el Venom Juárez. El, el Venom Juárez. Y bien, de esas mañanas que despiertas a la hora que la cama te vomita y entonces desayunas lo primero que encuentras y creo que no he comido porque he comido papas como todo el día, no he comido así lo que es comer. Pero bien, muy a gusto. ¿Y tú? Estás describiendo la mayor parte de mis días. ¿Y tú cómo estás hoy? ¿Sí comiste? Comí apenas hace como media hora. Algo más nutritivo que papitas, me imagino. Una torta, no sé qué tanto más nutritivo sea, pero Mira, yo creo que más nutritivo que mis chips verdes, seguro. bueno, al menos tenía aguacate, el aguacate es nutritivo. Pues bueno, bienvenidos al podcast de Museos de Nutrición. Ajá. Hoy vamos a hacer la tabla de valores nutrimentales. El podcast donde hablamos de museos y del valor nutrimental de la comida chatarra. Y un sello, Eh, con un sello que exceso de cultura. ¡Wow! No. ¡Wow! Ay, estamos un poco secos del cerebro hoy, parece. Exceso de museos, exceso de cultura. Exceso de ¡Wow! museos. Ese es nuestro nivel de comedia hoy, pero ¿qué te parece si vamos platicándole a los visitantes de museos que probablemente no están aquí para escuchar del valor nutrimental de la torta de aguacate? ¿Cuál va a ser el tema de hoy? ¿De qué vamos a platicar hoy, Gaf? Hoy vamos a hablar, creo que ya, o sea, lo habíamos apuntado en los temas pendientes desde hace mucho, quizás desde la primera temporada, pero Uh-huh. pues no, pues por alguna cosa u otra, no sé, lo habíamos ido moviendo, pero bueno, pues ya habíamos intentado darle un espacio para hablar de este tema que es las cosas en común y las diferencias que tienen entre sí los conceptos arte, arte popular y artesanía. Arte popular y artesanía. Creo que hablamos un poco de este asunto cuando platicábamos de las trampas de turistas, ¿no? Sí, y de otra, y creo que inclusive antes, porque Trampas de Turistas, ¿cuándo fue? Ya ni sé. Trampas de Turistas creo que fue la segunda temporada, ¿no? Sí, que es como del museo del dulce mexicano y que pues es una tienda de dulces mexicanos y ya, ¿no? Ujú. Pero que pues también hay, te venden recuerdos, artesanías y eso, ok, es artesanía y el arte popular dónde entra. Entonces, ¿por qué no nos das un poco de contexto para empezar, Gab? Porque... Bueno, antes de Ok. empezar, antes del contexto, creo que conviene aclarar que son estos conceptos
no están completamente definidos, ni siquiera el de arte está así 100% establecido, pues esto sí es arte y esto no, porque se va renovando y va cambiando conforme pues las manifestaciones artísticas van evolucionando también. Entonces, si alguna de las cosas que decimos sea incorrecta, o yo, este... Porque muy probablemente lo que yo diga sí va a ser incorrecto, entonces no. eso ya pueden darlo por hecho. O sea, yo estuve leyendo al respecto, pero no me quedó claro que estuvieran las definiciones así tan ciertas, ¿no? Entonces, pues, más bien como para que abramos el diálogo, abramos este canal de diálogo acerca de Sí, qué es qué, ¿no? que es mucho más de lo que nos tratamos, ¿no? Más que de dar definiciones exactas de algo que así es y entrar en dogmas, pues abrir diálogos y ahora de este tema de arte, arte popular y artesanía. Ujú. Arte, ok, porque yo justo te iba a decir, pues artesanía y arte popular, pues es lo mismo, ¿no? Pero no. Ok, ¿por qué no nos cuentas mejor? Pues, ¿Cuáles son las perspectivas? ahora sí el Ajá, contexto, ahora sí audio de contexto. así, Play contexto, Ya. please. ya. Pues bueno, o a ver, antes de que empecemos, Mika, ¿tú qué entiendes que, por ejemplo, puede ser la diferencia? De arte, bueno, lo del arte quizá... bueno, no demos nada por sentado. ¿Qué entiendes tú por arte? ¿Qué entiendes por artesanía? ¿Qué entiendes por arte popular? Ok, arte. Es más, lo voy a poner más como con ejemplos, ¿no? Ah, ujú, Creo. ujú, ujú. Porque también no tengo mucha claridad, pero a ver, yo pensaría, arte, pues, pensé, ni siquiera por irnos así, una obra que está en un museo, la Mona Lisa es arte, Ujú, y ya hemos hablado un poco de eso, y también un performance es arte, algo que está intencionalmente hecho para generar algún tipo de respuesta estética. ujú. Igual puede ser la Mona Lisa que el globo de perritos metálico. ¿Cómo se llamaba? De Jeff Koons. De Jeff Koons, ¿no? Pero yo creo que sí es algo que tiene que ser algo hecho intencionalmente para provocar algún tipo de respuesta estética, digo, no necesariamente hacia la belleza o no, porque ya lo hemos visto, pero yo algo así de amplio es lo que consideraría arte. Ujú, Artesanía, pues así tal cual algo que hace un artesano, sí. o sea, alguien que tiene el oficio de hacer algo como más, es que iba a decir algo útil, pero no, siento que al ser artesanía incluso le quita utilidad. No sé, es una tontería, pero ahorita que estaba pensando en ejemplo de artesanía, ubicas esos bats, que no sé por qué son bats, que te venden en las tiendas de artesanías, que dicen así como que, para mi suegra, y que tienen un bat y del otro lado un destapador. Un bat con destape, nunca lo he visto. Ajá, que son un destapador de chelas. Y es como Nunca lo he un bat visto. chiquito y que tienen como que una frase ahí divertida. O puede haber artesanías mucho más, o sea, como las artesanías típicas así de mercadito Ujú, ujú, y el pequeño camioncito de madera con pirograbado ujú, y que es como, la artesanía. Que puede haber artesanías mucho más elaboradas, menos comerciales, menos baratas ujú. y con mucho más, yo diría, valor de producción como artesano, y digo, me estoy metiendo en problemas, pero un buen bordado, camisa bordada, ¿cómo se llaman los chalecitos? O Ujú, ese tipo de cosas que también de ciertas artesanas y artesanos que los hacen. Las hamacas podrían ser artesanías, porque hay podría. artesanos que las hacen. Entonces, no sé, como que tienen una parte de utilidad y una parte estética, hechas Ujú, por manos que conllevan una tradición, me quiero imaginar. ujú. O sea, así de extraña, porque no es ni una definición, pero bueno. Creo que puede ir desde unas hamacas bien bonitas hasta un camioncito de madera con pirograbado y de recuerdito de Guanajuato. Y entonces qué sería para ti arte popular?
Yo pensaría que el arte popular no es, o sea, si la artesanía es el objeto, el arte popular yo lo pensaría como el concepto, ¿no? O sea, como, ¿Cómo el bueno, concepto? por ejemplo, el ¿Estás arte diciéndome, popular, Cami, que el arte popular es conceptual? pues tal vez, como que pensando que la artesanía es el arte del arte popular, o sea, es el arte popular, ¿no? No O sea, es una artesanía, un objeto de artesanía Ajá. es una representación del arte popular. Una evidencia del arte popular. O O sea, sea, una para ti el artesanía concepto arte popular es más filosófico es más, asignado a sí. una obra específicamente. O sea, no tengo un ejemplo de un objeto que digo, mira, esto es arte popular. Lo que pienso es que hay artesanía que es representativa de un arte popular de cierta región, de cierto eh, grupo de personas, de cierta cultura. El arte popular, iba a decir huichol, pero está mal dicho, es huicharica, ¿no? O algo así es, tengo Pues mal por ahí el término. Creo que Huichol es el nombre en español y creo que ellos así mismos se llaman de otro modo, pero no me acuerdo. Sí, pero bueno, o Wicarica, sea, Wiki, como algo pensar así. el arte popular de tal o cual cultura, pero donde se ve es en la artesanía, que es el objeto que produce ese arte popular. No sé, pues, es la idea que tengo, pero la verdad es que Estoy tentado a no sé. decirte incorrecto, pero Anda, dilo. O sea, pero tampoco estoy segura de que sea incorrecto, ¿eh? me pones así a definir arte popular on the spot. No sé, solo voy a estar haciendo de brayes, pero, o sea, pues sí, un camioncito o un huipil bordado es una artesanía y esa artesanía forma parte de un compendio llamado arte popular tal. Pero a ver, por ejemplo, aquí va un par de historias. Antes de que yo te diga lo que leí Sí, a estas eh, definiciones. esa Pero, es mi por idea ejemplo, tratando de definir, pero no tengo, o sea, puedo estar equivocadísimo. hubo una vez Seguro lo que estoy. yo compré aquí en la Ciudad de México como por temporadas, a veces afuera, a veces sobre Paso de la Reforma, a veces en el centro, a veces al lado de Palacio de Bellas Artes sobre la Alameda, ponen unos como, pues como tianguis, pero Ujú. digamos semipermanentes, porque tienen como, rentan unas lonas y así, lonas, no sé cómo se llaman, estas que, Carpas. carpas, exacto. Y yo, y yo solo hice así. Yo tengo una casita que es así. Y así, ok. Porque, bueno, son como semifijos, porque pues las carpas se quedan allí todo el tiempo, aunque ellos van y vienen todos los días, ¿no? Entonces Ujú. yo compré allí alguna vez un huipil que me había gustado mucho y que yo dije, pues, ¿cuánto cuesta? Pues no sé, como 300 pesos o algo así costaba, ¿no? Entonces, yo dije, bien. Em, no me acuerdo si tenían de mi talla o no sé qué, tampoco te lo puedes medir allí, alguna cosa. Bueno, en fin, fui por el dinero, regresé, compré mi huipil y cuando me lo puse, me di cuenta de que o sea, por atrás me di cuenta que los bordados estaban hechos a máquina. No, Sí. qué horror. Eso es malo. Pues es que en realidad se supone, porque además esto lo venden como mercado artesanal o mercado como ¿sabes? Como de pueblos originarios y cosas así. Entonces, una de las cosas que para mí eso definía el trabajo artesanal es que tiene que ser manual, Ok, ok, ok. O sea, que la industrialización de los procesos le quita lo artesanal justamente. ok. Entonces lo artesanal, la artesanía depende más del proceso de elaboración que del origen. Pues no bueno, eso ahora podremos abundar, ¿no? O sea, lo pongo ahí, lo pongo sobre la mesa como Ok. un ejemplo, ¿no? Y hace poquito también fui a cenar pues con gente de una galería que era una cosa más de chamba y estaba ahí un artista que es un güey de Bélgica,
que se llama Sten, creo, Cole. Y Stan Cole. y él Stan me Cole. dijo que habían ido a Metepec, o sea, me estaba platicando como su día que había tenido, ¿no? Ajá. Que habían ido a Metepec. Metepec es una ciudad del Estado de México, un municipio del Estado de México que es muy famoso porque se hacen estas figuras súper grandes de barro, los árboles de la vida, Ujú. que tienen como 800,000 que florecitas y personajes y no sé qué, y lo hacen, pero los hacen a mano siempre. Estos sí son todos hechos a mano, cada florecita, cada triquecito, todo está hecho a mano, ¿no? Y entonces Ujú. algunos están pintados, en algunos el barro tiene los pigmentos, entonces no pintan el barro, sino que ya tiene los pigmentos desde antes de que se cueza. Y hay barro negro y hay barro del de terracota y así, ¿no? Entonces dijo que había comprado un árbol de la vida, que porque su esposa le había dicho casi que no podía regresar a la casa si no traía una de esas cosas. Y entonces me dijo, porque yo le decía, pero estábamos hablando esto en inglés, entonces yo le pregunté, pues estos son como muy famosos porque es un trabajo artesanal muy delicado y no sé qué, ¿no? Y ah, me dijo, sí, pero no son únicos. Y yo, pero ¿cómo que no son únicos? Lo hacen a mano. Y me dijo, o sea, sí, sí está hecho a mano, sí está hecho uno por uno, pero de este que yo compré había otros 3 o 4 iguales, o sea, era el mismo diseño, los mismos elementos, el mismo tamaño, Ujú. y entonces para él el carácter o sea, lo que le daba valor de único no era que lo hubieran hecho a mano, era que no era un diseño original, ¿sabes? O sea, era un diseño repetido. Ok. Entonces me quedé pensando, así como, bueno, pues entonces realmente, ¿qué es lo que le hace, eh, lo que le da a un objeto el valor de artístico, artesanal o arte popular? Porque además, justo estos de Metepec, hay unos artesanos de ellos que ya son más bien considerados artistas populares. ¿Por? Bueno, ahora vamos, Ajá, o ahora sea, explicaré los ¿cómo conceptos. pasas de esa línea de es el artesano a no, es un artista popular? Pues es una validación institucional, o sea, no es algo que o sea, sí pasan un proceso donde envían como su trabajo y explican cuáles son sus tradiciones y las bases de lo que hacen y no sé qué, Ujú. y los evalúan y dicen, sí, tú eres un maestro del arte popular. O sea, es como ponerle el sello de pueblo mágico a una persona. Exacto. Esa, nunca lo Eres había pensado ahora así. artista popular y ahora eres pueblo mágico No, ajá. y más vale que vivas en un pueblo mágico. Ajá. Exacto. Yo ¿Cómo te se llama? nombro. Yo te nombro maestro del arte popular de Metepec con tus arbolitos de la vida de barro. Claro, sí, a ver, pero entonces creo que aquí ya tocaste un montón de criterios que pueden ayudarnos a, pues no sé si a definir, pero como a pensar en estas diferencias, porque Ujú. uno creo que es importante el proceso manual. Sí. Y yo lo pondría en duda porque, ok, está hecho con las manos y eso tiene mayor valor. O sea, pensando en tu huipil, Ujú. te decepcionó que fuera hecho a máquina. Sí. Mm, ¿te dijeron que estaba hecho a mano? ¿O simplemente lo asumiste? Simplemente lo asumí porque se supone que son artesanos, que eso tiene que estar hecho con las manos. Pero, ¿por qué? ¿Me explico? O sea, ahí es donde pongo la duda no sé, antes de la invención del telar lo hacían de otra forma, ¿no? Pensando las personas que hacen cobijas y todo ese tipo de cosas, tú ves a alguien así partiéndose la espalda en un telar manual y dices,
eso es artesanal, eso tiene valor. Porque mira cómo, y ve esas manos calludas del artesano. Y Qué también valor mexicano. está Si un ves una máquina así poco, como, romantizado, ¿no? sí, está Yo romantizado, pero diría, al mismo tiempo es contradictorio porque lo aplicamos el concepto artesanal a otras cosas como la cerveza, que ujú. también pasa procesos industriales, ¿no? O sea, no la hacen como de que en un caso de barro, ¿sabes? O ¿no? O bueno, O no sea, sé, según yo sí pasan procesos industriales, ¿no? y mi pregunta es, algunas, o sea, y mi pregunta es si el proceso por el que el maestro artesano decide que va a sacar las piezas implica un poco más de tecnología o menos tecnología o tanta, pues a ti, ¿qué? Si aprecias la artesanía, me explico, o sea, el punto es, si aprecias la artesanía y el resultado es algo a lo que tú le llamas artesanía y te gustó, el decir como, pero no te tardaste 8 días haciéndolo, así Pues que no, chiste, así que chiste, así no tiene valor, no tiene ningún valor. lo importante es la técnica, ¿no? Lo importante es la técnica en tus manos de artesano. Pues, ¿Y pero es cómo que es sí que es a los importante. artistas? Pero a los artistas, como tú haces arte, no necesitas técnica. Tú encuéntrate algo tirado y dime que es una escultura y te la compro. Es un poquito doble moral, ¿no? No, O sea, es un doble ver. porque no puedes comparar una cosa y otra, no estamos hablando del mismo tema y Estamos además diciendo para arte contemporáneo, sí, por eso, pero no estamos artesanía y arte popular. El arte contemporáneo es arte. ¿O me vas a decir que no, Gab? el arte contemporáneo es arte, pero no tiene la misma, o sea, no tiene un flujo histórico o sea, de la cadena de sucesos de los que hablamos cuando en el episodio de Dada, la cadena Ajá, de sucesos históricos que llevó a que existiera un movimiento en el que se valoraran más los conceptos que los objetos, que la belleza y demás, es el motivo por el cual existe el arte contemporáneo. Y ese no es el mismo proceso que ha transitado la artesanía, porque sí había artesanía mucho más antigua y sigue habiendo artesanía en este momento. A lo mejor podría hacerles bien a los artesanos que tuvieran un Duchamp de las artesanías, güey, pero no ha sucedido todavía. O sea, si están dentro de los mismos temas, no son fácilmente comparables, por eso creo que era como importante dar quizá unos ejemplos antes de entrar como a las ideas ya de más académico ujú, o más explicativo. Mm, pero bueno, por ejemplo, el arte también es difícil de definir en sí mismo, porque bueno, tú, como lo decías, tenemos como ejemplo, pues una pintura, una escultura, un performance, ¿no? Todos estos sabemos que son arte, lo aceptamos, entendemos que son arte, pero ajá. son las manifestaciones humanas de una época, de un tiempo, de un tipo de pensamiento, de una escala de valores que casi siempre y durante mucho tiempo tuvo que ver con la belleza, y con habilidades técnicas para reproducir la belleza, ¿no? O para manifestar la belleza o para expresarla. Ok. Entonces, como esto se hacía por la belleza, no importaba tanto, eh, no, al revés, o sea, esto se hacía por la belleza y eso es lo que lo distingue originalmente de la artesanía. La artesanía se trataba más bien de la creación de objetos de uso cotidiano que pues podrían ser bellos, podrían tener una técnica, podrían tener una, como un punto ahí de estético, pero esa no es su función principal, que sí es la del arte. La de las artesanías, aunque fueran muy bonitas, su función principal era ser objetos de uso cotidiano, tenían un valor utilitario. Sí, estoy pensando en los molinillos para hacer chocolate, ¿no?
Ándale, haz de cuenta. ¿Qué te venden en las tiendas de artesanías y así? Inclusive un huipil, por ejemplo, ¿no? Inclusive, yo qué sé, las cajitas de madera de Olinalá, los jarritos de no sé dónde, Tlaquepaque. los jarritos de Tlaquepaque, las cosas de madera que venden en Quiroga, en Michoacán, ¿no? O sea, casi todas estas, las ollas de barro negro de Oaxaca, todas estas cosas que nosotros lo ubicamos más porque nuestro contexto es el mexicano, pero hay artesanías y ha habido artesanía de muchísimos sitios, países, lugares, regiones y tradiciones diferentes, ¿no? A ver, Tapona, entonces sí podríamos hacer esta distinción en la que una artesanía tiene una dimensión pragmática del objeto que estás consumiendo, que tienes enfrente, porque es un jarrito, porque es un huipil, porque la. Ujú. Y el arte popular no necesita tenerlo, Ahí va como la otra distinción, porque por ejemplo, como el árbol de la vida de tu amigo. exacto, esa es la otra distinción, o sea, pero eso es un concepto mucho más reciente, el de arte popular es un concepto como de los 90s. O sea, bueno, ya, antes de eso, obviamente, pues como hay muchos artesanos, como ha habido muchos artesanos durante mucho tiempo, pues se van haciendo mejores en la técnica o le ponen más o sea, van evolucionando como su estilo, porque finalmente, pues entran en un mercado de competencia de con otros artesanos, ¿no? Entonces, yo quiero que mis cosas se vean más bonitas para que las compre más gente, pues les puedo vender más caro. Yo quiero que mis tazas tengan estas flores así distinguidas de, no sé, o este diseño y le van metiendo un poco de su propia creatividad a estos objetos que tenían una intención meramente utilitaria, ¿no? Que eso no es tan diferente a un artista No, eso es, buscando hacer eso las es cosas diferentes para... simplemente, eso es simplemente como evolución de la competencia, ¿no? Ujú. O sea, y además es un impulso como súper humano querer hacer las cosas mejor que la Ujú. competencia para ganar para ganar una ventaja ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, conforme van, conforme van metiéndole de su propio estilo a estos objetos, sea cuales sean, se van convirtiendo un poco más en manifestaciones de una sola persona y no solo en objetos cotidianos, empiezan a tener un sello, empiezan a tener Ok. un toque personal, ¿no? Y luego, pues ya mucho más, o sea, durante muchos años, pues entendimos la artesanía, pues como artesanía, ¿no? No existía el concepto artista popular, eso es un concepto que se inventó, de hecho, el gobierno mexicano. En el caso de México, este es un concepto inventado por el gobierno mexicano, pero no para mal, pues, o sea, para bien. Inventado por los gobiernos de los 90s para, mm, pues como para poner una especie de distinción y poder dar una visibilidad mayor y un apoyo, pues como pues sí, como un sello distintivo, digamos, de que el trabajo que estaban haciendo no era solo una artesanía, ¿no? Porque nos parece, inclusive ahora, no sé si tú lo sientas así, Mikam, pero que como que decir que algo es artesanía es un poco menos valioso, no sé, como que le da un toque ahí de que, pues una chacharita, ¿sabes? Que es un poco por lo que ponía el ejemplo de este bat con destapador. Porque cuando uno va Ujú, al mercado de artesanías pensando en el mercado de artesanías de Guanajuato, por ejemplo. Típico en temporadas cervantinas, que se ponen también ahí como tal mercado, el mercado hippie, el mercado de artesanías, una sección importante, por ejemplo, del mercado Hidalgo. En varios mercados, cuando tienen una sección de artesanías, ujú, pero son ese tipo de cosas en su ujú. mayoría. Digo, Son depende de la chacharitas. región. Y en León, por ejemplo, puedes encontrar algunas cosas de cuero más interesantes, Ujú. pero también encuentras como, pues es mucho la chacharita, realmente.
En León yo me acuerdo y me da mucha risa que existen unas como chamarritas de piel, que Sí, son unos sí, sí. monederos, Ajá. unos monederos chiquitos, que son unas chamarritas de piel así. Y venden también unos llaveros de botita, De unas botita, botitas de justo te iba a piel. decir, los llaveros de botita o de guarachitos. ¿Estás de acuerdo que esos los hacen a mano? ¿Que eso podrías considerarlo artesanía? ¿Podría ser? Sí, sí. Y ahora, si estuvieran hechos a máquina, ¿qué? O sea, ese es mi punto. ¿Qué? Es el mismo objeto. ¿Qué importa cómo No se es hizo? ¿Por es el qué mismo objeto, pero no es es el importante? mismo, porque lo importante de las artesanías era el trabajo dedicado a, y la capacidad de crearlo con tus manos. Pero no pasa lo mismo. O sea, y tal cual por eso pienso en las expectativas y exigencias. Ujú, Es en lo que me quedé como con tu historia del huipil, ujú. realmente. Porque creo que es algo que es muy común que ocurra, este tipo de, pero mira esa máquina, mira, es industrial, mira tal. Bueno, Pero, tan simple como esto, la calidad no es la misma si lo coses a mano, si lo coses a máquina, porque los bordados que tenía el huipil aquí, como en el frente, se empezaron a deshacer. de acuerdo, ahí empiezas a hablar de otros factores, ¿no? Como calidad, como durabilidad. Ujú, Eh, y mi punto es, tú vas a comprar una obra artística pensando en un cuadro, ujú, porque conoces a muchos artistas y vas con el artista y le dices, quiero un cuadro de esos que tienes ahí. ujú. Si te vende ese cuadro y descubres y es un pintor, ojo, es un pintor que pinta óleo, no sé, alguna otra técnica, la que sea, pero es un pintor y pinta a mano porque eso hacen los pintores, ¿no? Ujú. Y entonces llegas y llegas a tu casa y descubres que está impreso. Ok, ahí te enojas, ¿no? Pues es que también los pintores venden prints. ¿Ves a lo que voy con la exigencia de la artesanía? O sea, No, pero es que eh, ahí te vendería un print y te lo vendería a un precio menor porque se sabe que el valor de un print no es el mismo valor de un óleo. gracias, es justo el tema al que quería llegar. El huipil te costó 300 pesos. Tú esperabas que fuera algo hecho a mano, Pues cuyo no, pero valor es mucho mayor, tampoco estoy hablando de ¿no? que yo estaba comprando el huipil chiapaneco con las flores de así 800 hilos. Eran como tres florecitas, ¿sabes? Sí, pero, o sea, O sea, que eso no creo que un vale, eso poco, tampoco vale 300 pesos, pues. pero justo mi punto es ese, es como, siento que cuando vemos una artesanía de ese tipo, le, pon- le ponemos mucho valor a la manufactura artesanal y creo que un poco sí romantizando este rollo de las manos del artesano, que poco a poco van hilando, este huipil, que como todo este proceso y que por eso tiene cierto valor una prenda, una pieza, y no digo que no lo tenga, pero siento que le exigimos muchísimo a las artesanías, o sea, más que a otro tipo de procesos. Y que no sé qué tan adecuado, o sea, o por qué sea ese proceso que está hecho a mano es mejor, si es artesano, si es artesanía. Si no, no. No sé, me perdí mucho. ¿Estás muy en Pues desacuerdo con lo que estoy diciendo? sí, para empezar, no entiendo por qué te molesta que a mí me haya No, no, sorprendido no, no, que el no. huipil no estaba hecho a mano. No, o sea, no, no, no me molesta. Lo que me llama la atención es que en esta distinción de la manufactura de la artesanía, o sea, de que el valor de una artesanía depende de la técnica manual Bueno, con eso es la que que es se así por hace. definición. O sea, justo eso. Entonces, una artesanía tiene que tener una técnica específica y estar hecha a mano, Pues es o que no no. puedes ¿Sabes? O decir sea, me tiene abrió una como todas técnica, esas ideas. no puede tener una técnica específica porque hay mil diferentes tipos de artesanías de todo, ¿no? Hay artesanías de tela, de madera, de barro,
de Ah, no, o sea, piedra, sí, pues. o sea, no puede haber una sola técnica ni nada. Y tampoco se trata de que, no, entonces tienen que, ¿sabes? Tienen que usar las técnicas de 1600 porque pues si no, no tiene valor lo que hacen. Pues no, porque vivimos en el siglo XXI y seguramente podrán utilizar las técnicas que sean mejores o más eficientes, ¿no? O sea, yo creo que incluso un huipil hecho a mano de hoy, y de estos huipiles hechos a mano que se llevan meses en su elaboración, es muy probable que el hilo esté hecho en China. Sí, seguramente. Y que el hilo sea hilo vietnamita, porque es el que está a la mano. No necesariamente, ajá, ¿sabes? Como que desde el hilo sea el proceso artesanal. Y como que si te vas hasta atrás va a haber un proceso industrial atrás, hoy, ¿o Pues no? sí, mira, no sé, ahí, o sea, justo es por eso que te digo que no es como tan fácil definirlo, cerrarlo, porque pues abarca una multiplicidad de técnicas y las complejidades de la vida en el siglo XXI, ¿no? Y luego, pues además, pues también lo que sucede, pues finalmente en la vida cotidiana, pues es que es un tianguis y tienen que vender y tienen que pagarle seguramente su cuota a los mafiosos de los puestos ambulantes y todo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor necesitan bajarle mucho a la calidad para poder tener más ganancias para vender sus huipiles. Sí, que si en el mercado del arte hay mafia, en el mercado, así, mercado a secas debe haber otra, Ajá, y el mercado del arte popular y de la artesanía debe tener su propio, su propia mafia. sí, sus propios rollos, ¿no? Como peligrosones incluso. Sí, y pues al final, por ejemplo, bueno, antes de cerrar ese tema, pero bueno, la denominación de arte popular, que no terminamos de hablar de eso, Ujú. se creó como para darle un impulso a quienes de estos artistas que íbamos diciendo iban poniéndole un poco más de su estilo, de su técnica, o se habían convertido en un taller súper famoso, como lo es este taller súper famoso de los árboles de la vida. O bueno, la tradición de los árboles de la vida de Metepec nació casi que de una sola familia y luego varios diferentes otros artesanos les fueron copiando y haciendo a cada uno ahí un poco sus cosas diferentes, ¿no? Pero entonces a estos que tienen como un impulso o un sello distintivo o que definieron quizá con lo que hacían ellos mismos pues cierto tipo de estructura artesanal y cosas por el estilo, a estos se les da la denominación de maestros del arte popular para que puedan, y bueno, y quienes digamos tienen un poco el monopolio del arte popular en México, no monopolio, lo hacen bien, pero pues sí son quienes, digamos, validan en mayor medida esto, son los de la colección de Fomento Cultural Banamex, Ok. que tienen además, permanentemente tienen exposiciones al respecto y las tienen aquí en la Ciudad de México tienen una casa, se llama Casa de Cultura Palacio Iturbide, algo así, que está sobre Avenida Madero, en el centro. Entonces, casi todo el año tienen exposiciones de maestros de arte popular allí. En diciembre ponen una de nacimientos, y entonces hay que nacimientos de cera de Salamanca, no sé qué, y Ujú. nacimientos de hojitas de lote de no sé dónde, y de barro, y de tal, y de esto, y de aquello. Y luego las andan itinerando ellos, los de City Banamex tienen, además, ellos tienen varias sedes. Tienen una en San Miguel de Allende, tienen una en Durango y tienen pues creo que una casa de Paseo Montejo muy famosa en Mérida, es también de ellos, entonces tiene como su propio circuito interno de exposiciones itinerantes y luego las llevan a otros museos y a otros espacios también, ¿no? Y tienen algunas publicaciones muy bonitas, como de mucha calidad y todo eso, con las que también les dan como mucha promoción, ¿no? Nada de esto me parece a Que, mí malo, pero sí me parece que busca exactamente el mismo tipo de validación institucional al que luego siempre busca el arte mismo, ¿no? Entonces, como que
en esto son un poco similares, creo, los procesos. Que te iba a comentar, ¿está relacionada esta parte de Banamex, de City Banamex, con Artes de México? Que justo ahorita que estabas platicando de estas exposiciones, Ujú. hay una publicación tal cual se llama Artes de México. No sé ni siquiera Sí, bien la de quién conozco, depende. yo entrevisté a la directora una vez. Ajá. ¿Hay relación por ahí? Porque creo que por ahí también hay mucho asunto de, bueno, de rescate y de comunicación al respecto y de historia de arte popular. Sí, pero Artes de México aborda muchos temas del arte popular, pero no es su único tema. Ok. Tienen muchos otros más temas, hablan mucho también, por ejemplo, de historia, de Ujú, yo llegué a leer de ellos varios, porque son como revistas librito, ¿no? O sea, son ujú. revistas como de buena magnitud y además eran un número temático y no me acuerdo hace cada cuándo salían. No sé si siguen editando o si ya solo más bien hacen como libros o ediciones especiales de algunas cosas. Yo estoy un poco como desconectado del mundo editorial desde Ujú, hace ya un par de años y más con lo de la pandemia y todo eso, ujú, pero hasta 2019 yo todavía llegué o sea, tenía suscripción por la biblioteca en la que trabajaba y todo esto, ujú. y sí, era una de las publicaciones eh, como de cajón, ¿no? De las suscripciones que había que estar ahí checando y estar revisando todo el tiempo. Y me acuerdo, a ver, tienen de los stands más grandes e incluso bonitos de la FIL en Guadalajara. Sí, Por eso los sí, tengo muy ubicados. y sus ediciones son muy bonitas. Y luego los Y tienen unos textos y los alebrijes colaboradores, monumentales, ajá. Los suelen hacer cosas bien colaboradores con padres. los que escriben luego en Artes de México súper buenos y todo eso. Yo tengo, aquí debo tener algunos porque luego los tenía como para ciertos temas muy específicos que luego necesitaba escribir o algo así. A veces recurría como a buscar la edición específica del tema que necesitaba de Artes de México. Entonces, creo que aquí tengo uno de exvotos, por ejemplo. Y Pero ahí ellos también abordaban, yo me acuerdo haber visto uno, por ejemplo, de arte mudéjar, o sea, como de la historia de los rastros de árabes en México, que eso que pues es no es arte, justo, no es artesanía ni nada. Había otro, por es- ejemplo, de la importancia de los jesuitas en la educación en la historia en México, y en el arte y en todo, el arte, sí, ajá. leí un par de esos. Lo que te iba a preguntar, y ahorita que lo comentas, cuando hablamos de arte popular, eh, también, porque entiendo y lo hemos hablado hasta ahorita de toda la parte de producción de arte actual, Ujú, o sea, y de los maestros artesanos que están ahorita haciendo cosas y los museos, los nacimientos que cada año se ponen, ujú. ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Pero bueno, también es incentivar esa producción y entiendo estos esfuerzos tanto de gobierno como de empresas como Banamex y todo esto. El arte popular implica también la revisión histórica, el ir para atrás, es decir, podríamos decir, digo, tal vez es una estupidez lo que estoy diciendo, que probablemente lo sea, pero Mm. eh, que el arte prehispánico es arte popular. No, el arte prehispánico es arqueología. Ok, entonces tenemos y la revisión histórica de, por ejemplo, cuando dices, el arte de toda la influencia árabe en el arte, no estamos hablando de arte popular, estamos hablando de una historiografía de arte. Ese sería de arquitectura, pero sí una historiografía de la arquitectura y de ciertas cosas de la arquitectura, porque no lo abarca todo. Entonces el arte popular no es hacia atrás, o sea, no es una mirada al pasado, que creo que esta es una parte clara que hay que hacer, porque cuando siempre que hablamos de pueblos originarios, siempre que hablamos de cuestiones artísticas de pueblos originarios de México, por hablar solo de este contexto, Ujú. tendemos a pensar en pasado, Sí, ¿no? pero, o sea, no está No completamente tanto como, desconectado. Sí, pero ajá, justo no es está mi pregunta, completamente ajá. desconectado porque conforme fue evolucionando el concepto, conforme se fue creando el concepto arte popular,
se dejó un poco de lado, o sea, la capacidad técnica, o sea, como el análisis de los pequeños detalles técnicos y esto, y se empezó a incluir como con mucha mayor importancia por ejemplo, qué tanto esto apela a la identidad de una región. Y la identidad de una región necesariamente tiene que ver con su historia, con sus raíces prehispánicas, en este caso, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Con los materiales del área, con la historia de, pues yo qué sé, de Vasco de Quiroga, que les enseñó las técnicas de trabajar la madera y estas cosas, con ellos mismos y sus propias habilidades. O sea, sí está invariablemente impregnado de un tema identitario, más que histórico, identitario, pero pues la identidad en gran medida también tiene que ver con cierta parte de la historia, ¿no? Claro, y como a fin de cuentas, este sello de artista popular, pues sí viene también de una parte un poco oficialista, Sí, 100%. Ujú. eh, pues también, pues sí se convierte también en un tema político, ¿no? Ujú. Y de esto que es tan cuestionable hoy, pero que tiene mucho sentido todavía para muchos círculos, de esta idea de lo nacional, Sí. Y luego que es un también, tema fuerte, ¿no? Porque hablar de la romantización del nacionalismo y de lo nacional y de lo nuestro contra los otros, cuando de pronto es como, híjole, son esferas ya tan distintas y como si lo nacional fuera el pasado, pero no, porque... exacto. Y luego también Pero bueno, una parte de lo que habíamos hablado también en el episodio del patrimonio, ¿no? Es el gobierno quien te tiene que decir qué es patrimonial y qué no, qué es arte ujú. popular y qué no. O sea, ¿por qué el gobierno, de nuevo, el gobierno tuvo durante esta época y luego, y ahora mismo igualmente lo tiene, unos impulsos indigenistas ahí muy, muy marcados como porque esto los hace ver bien, ¿no? Les hace ver bien mostrar preocupación por los pueblos indígenas que evidentemente hay una situación de desigualdad, ¿no? Hay En una el situación de... discurso, en el discurso, Les hace, exacto, exacto, exacto. porque no hay una preocupación real. Allí iba exactamente mi Es comentario. como, en el discurso sí, pero les pasa un tren encima, ¿no? Pero bueno, no nos Exacto, vamos a poner ahorita como en esta parte. exactamente. Entonces, pero aunque sea solo en el discurso, lo hacen para verse bien, pero también es como, pues yo no sé, a mí no me parece no estoy segura de que los pueblos indígenas hayan dicho, sí, yo quiero que el gobierno sea el representante, sea el que diga, que valide, que me reconozca, como que siento que ellos mismos tienen, no digo, no lo puedo saber y tampoco estaría bien hablar así de que, no, los pueblos indígenas, yo hablar de los pueblos indígenas porque yo no me identifico a mí misma como de un pueblo indígena, pero pero sí he visto que hay cierta resistencia con dejar que el gobierno tome la batuta de ciertas cosas que rigen sus vidas, ¿no? Entonces, no que esté mal que el gobierno haya hecho un esfuerzo por el reconocimiento de su trabajo artesanal, ¿no? Y que instituciones, aunque no sean gubernamentales, pero pues son instituciones, empresas con una intención financiera, hayan ido Y armando una colección de arte popular que pues ahora los coloca como los más, ¿fue pana que sonó? sí fue pana griñéndole a algo, perdón. Es que Se puso de... estoy aquí. O sea, Sí, se oyó fuertísimo. Fue así de, un momento, pana. Ya, perdón. ajá. Pero pues bueno, o sea, que al final la denominación artista popular nos ayuda ahora a entender que es un trabajo artesanal con un valor, ya sea monetario o estético, mayor al que muy probablemente podrías encontrar pues en un mercado de artesanías, ¿no? Entre la chacharita. Y que creo que en esto que comentas y haciendo un shout out a La Hoja Suelta, Ah, este sí, podcast. saludos a Sí, ellos. saludos. Justo estaba escuchando un episodio que tienen en el que platican de
de patrimonio, bueno, sí, de la parte del patrimonio cultural, y comentan esto de, bueno, pues es que es una forma de llamarles patrimonio, pero otra es como herencia, Ujú. la herencia cultural, que es como la importancia de la preservación, por un lado, no solo de los objetos, sino de un tipo de arte, por ejemplo, Ujú. o de un tipo de técnicas y la preservación de ciertas cosas culturales que son importantes. Y por otro lado tienes esta parte como de, sí, lo hacemos porque por un nacionalismo, discurso político, ¿no? En esto que Sí. comentas. Entonces siento que hay ahí por ahí un equilibrio tal vez posible, ¿no? Y con todo y todo, pues yo creo que todo el mundo hemos encontrado como un valor en ver estas cosas, ¿no? O sea, inclusive pues mi intención de comprar un huipil, pues es porque me gusta, me los pongo y se me hacen muy bonitos, ¿no? Claro. O sea, y tener una alebrije en tu casa, que en todo el mundo tiene pues una ollita, un no sé qué, o sea, son cosas que todos hemos incorporado en nuestras vidas porque les vemos un valor. Si este es estético o utilitario, será diferente para cada quien y para cada objeto, pero pero sí tienen un valor, o sea, que mi cosa quiera como más bien platicar, ¿no? Que estas son campos conceptuales, no son no son denominaciones que debieran yo creo que marcar tanto así, esto sí vale, esto no vale, esto para arriba y esto para abajo, ¿no? Claro, y entra en esta, cuando se hacen estas clasificaciones de, por ejemplo, de esto es entra en bellas artes Ujú, y esto no. ujú, Esto es música contemporánea y esto es música popular mexicana. ujú. O sea, y que incluso en esos géneros es como, ok, y si yo estoy haciendo música en México, soy mexicano y estoy haciendo música con ciertos tales, cuales otros parámetros, pero necesito estar alineado en algo para tener cierto apoyo gubernamental y poder trabajar. ¿Me explico? O Sí, sea, todos estos lineamientos que se dan, supongo que se dan con el desarrollo artesanal, sí, y además, pues el tipo porque de cosas que llevan de regalo los embajadores a otros lados, sí, que si figuritas de cera de Salamanca, que se llevó tal para la embajada de Japón, y ahí puedes ver, o que en Roma en el Vaticano hay un cirio hecho en Salamanca. No manches, qué padre, arte popular mexicano. Pero ¿cómo jalan esas líneas, no? sí, Y que es cierto, o sea, porque incluso esto que comento de que hay figuras de Salamanca en el Vaticano, sí es cierto, sí las hay, ¿no? las hay. Ajá, y que sí, son de los mejores artesanos en cera del mundo, sí, Sí, pero el tipo de cosas que funcionan. Ujú. y creo que aunque, bueno, aunque ya lo mencioné, hay manifestaciones artesanales en muchos países, pues la cosa que hace como que en México sea tan grande, pues es que la diversidad histórica y cultural es muy amplia, ¿no? O sea, por eso hay artesanías de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, artesanías de Jalisco, artesanías de Chihuahua, artesanías de Sonora, o sea, las hay en todos lados, son diferentes en cada uno porque son manifestaciones de la cultura de cada uno de estos sitios. Y además, pues es que los humanos somos así, ¿no? Nos hace falta clasificar las cosas para entenderlas. Necesitamos meter, pues, en pequeñas cajitas la información que vamos acumulando para que así, pues, el mundo tenga más sentido, ¿no? Porque si no, pues solo Claro. es así como el mundo y es inabarcable. Entonces, por eso es que se le ponen estas distinciones, aunque pues el arte también es una manifestación de la cultura y la identidad de una ciudad, de un grupo, ¿no? Lo es también la artesanía y lo son los artistas populares en mayor en mayor o menor medida, con mayor o mejor o peor técnica. Ay, ando como súper torpe hoy para hablar. Este, pero pues bueno, o sea, eso es lo que quería platicar. Creo que ya nos estamos yendo Sí, por la hora, nos ¿no? estamos yendo por la hora y sí, nada más comentar que justo estas divisiones que comentas me parecen que sí son hasta cierto punto arbitrarias Sí, y otras muy políticas sí. y que también atienden a ciertos paradigmas
que tenemos cuando vemos una cosa y vemos otra. Porque bien podría haber un artista de un pueblo originario haciendo arte contemporáneo Sí los hay, yo conozco y le varios. sería y supongo que le es difícil de pronto salirse del rollo de arte popular. No, eso está un poco prejuicioso de tu parte, A pero mí me sí. parece, es que, pero, ¿me explico? Ajá. O sea, siento que es como todo este rollo de encasillar las cosas, o sea, lo que hablábamos de las casitas, Ujú. que tenemos como esta necesidad de estar poniéndolo todo así y que tenemos como cajitas distintas que de pronto es, oye, pues puede haber artesanía contemporánea, dude. Sí debe haberla, debe Y haberla. por supuesto que la hay, pero que tenemos como todo esto tan encasillado que de pronto sí necesitamos como que conocer un poquito para ubicarlo, pero sabiendo que pues cualquier expresión puede ser multiforme y que las cajitas son una construcción pues nuestra, ¿no? Yo creo. Y Bueno, no. todo es una construcción nuestra, también el arte, también la artesanía, también todo es una construcción. Todo es una construcción social realmente. Todos son cajitas. Todo, Y sí, nada hablando de existe, todos cajitas, solo son cajas, güey. Ah. ¿cuáles serían esas 3 cajitas que nos llevamos a casa, Gab? Para entender o para consumir artesanía, arte popular y arte. Arte. Pues, a ver, aquí van estas tres cajitas de conocimiento. Pues la primera, yo creo que pues es que quizá me repito a veces cuando digo estas cosas, pero en general, pues es que esa es mi postura ante el mundo, ¿no? Ser abiertos con las cosas que ves te ayuda a entender mejor, ¿no? A escuchar, a aprender. Entonces, mm, ser abiertos aunque necesitemos las definiciones para entender el mundo, porque de otro modo no podemos entenderlo, pues metes una cosa en una cajita no significa que no la puedas sacar, que no la puedas mover, que no puedas hacer una cajita más grande después, en la que quepan más cosas, que la caja sea triangular, sea cuadrada, puede ser un hexágono, ¿sabes? O sea, Ujú. estas clasificaciones nos ayudan a entender el mundo porque necesitamos hacerlas para entender el mundo, pero no están escritas en piedra, ¿no? Se pueden ir moviendo. Entonces yo creo que eso es lo primero. Y conforme vas tú viendo más cosas, pues vas aprendiendo pues, que sí hay artistas contemporáneos de pueblos originarios, que seguramente hay artesanía Ujú. contemporánea, o sea, que todas estas cosas van y vienen y brincan, ¿no? Sí, y que puede haber arte popular contemporáneo y seguramente yo lo desconozco por completo, pero no me lo imagino, pero Pues seguro hay. seguro hay. Y la segunda cajita, yo creo que, bueno, esto ni siquiera lo mencionamos, pero durante mucho tiempo, pues siempre hubo como un impulso ahí de que, pues, como estos quizás se venden en los mismos lugares que la chacharita, pues regatearle a la chacharita, ¿no? Que es algo que yo no recomiendo, más bien al contrario, les aconsejo fuertemente que lo hagan. No le regateen a la gente. Este, ellos sabrán cuánto les está costando los materiales y tal. No lo vas a poder valorar como, ay, pues es que compré esto en pinche Sara, ¿no? Pues no es lo mismo, no es, esta es una cadena y bla, ¿no? O sea, en fin. La segunda cajita es no le regateen a los artesanos. Me Y gusta. la tercera cajita, pues yo diría que, pues ya lo mencionamos, no entramos como tan a profundidad porque pues se nos comió un poco el tiempo, creo, pero sí lo dijimos un poco apresurado. Estas son manifestaciones de la cultura y la identidad de cada zona de donde se producen, ¿no? Entonces, tener un objeto de estos, pues también implica que te interese un poco conocer cómo o por qué se hacen las cosas así en esos lugares, ¿no? Porque, pues lo que decíamos, porque los de Michoacán hacen muchas artesanías de madera, por qué se hace tanta artesanía de barro en Oaxaca y de dónde viene, cómo sucedió eso.
es chido que esos sean temas que te puedan interesar si te interesan las artesanías, el arte popular y el arte general, porque te explica un poco más de quiénes son estas personas y por qué hacen lo que hacen y por qué ese objeto tiene un valor y por qué lo podrías tener tú en tu casa dándole un valor también, ¿no? Y creo que esa parte que comentas es bien importante, porque bueno, los objetos pues son representaciones de una cultura. Exacto. Hablar del molinillo para sacarle espuma al chocolate, uno que no tenga nada que ver o que esté totalmente desconectado del chocolatito caliente y cómo se muele y cómo se hace con el Espuma. molinillo, a cómo se espuma, podría ser un objeto rarísimo que al tenerlo cobra todo un significado para entender muchas cosas de la cultura del lugar en el que está, ¿no? Ujú. Y qué tipo de cosas podemos encontrar en el mundo observando sus objetos y sus artesanías, ¿no? Sí. Que sí es esta parte como sí pragmática, porque sirven para algo, pero luego sirven para cosas que tú dices, wow, yo no sabía que eso se tenía que hacer, pero aquí Güey, es como... güey, antes de que nos vayamos me acabo de acordar de una historia. En Guadalajara hay un, Ajá, hay un lugar donde te sirven chocolate y churros y así. Y entonces ajá, tú puedes pedir así como con espuma y te hacen así con con el que tú dices, ¿no? La ajá. cosita esta para espumar el chocolate. Puedes pedir extra espuma y como extra espuma. Y entonces si tú pides la extra espuma, güey, va una señora así a tu mesa y le hace así como, ¡chao! Así como súper intensamente, güey, así cabrón hasta que queda súper espumoso, pero pagas por la extra espuma, güey. Así, espuma, extra espuma, o que venga Francisca a ponerte espuma, cabrón. Sí, turbo Y llega espuma. Francisca así con sus brazos así. ¡Pancha! Eso existe. ¡Qué belleza! Tengo que ir por Pues extra sí. espuma. Bueno, no sé si exista o no, la verdad es que hace muchos años de esto, pero espero que siga existiendo este lugar. Ah, qué divertido. Pues bueno, Gab, ya nos vamos. ¿Redes? Antes de que nos vayamos, sí, redes. Estamos nosotros en @demuseos en Instagram y en Facebook, @demuseosmx Twitter y en la página web donde hacemos coberturas de las exposiciones y del panorama artístico de la Ciudad de México, es demuseos.mx. ¿Y las tuyas, Mikam? Y a mí nada más, pues me encuentran como Don Camisa en todos lados. Y ya. Y vámonos, déjale, voy a hacer extra espuma a esta ¿Sí? caguamita. Ah. Y va a llegar Francisca así. Ajá. Pues bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Cuídate, Mikam. Chao. Bye. Esto fue De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.